Okay, and Monica, so if you read, just read me the question. Okay. So, tuve efectos secundarios con mi primera dosis de vacunación. ¿Debo recibir la segunda? Siempre que la reacción no haya sido grave y o que haya tenido anafilaxia, o sea, hinchazón de la garganta o dificultad para respirar, se debe administrar la segunda dosis de vacunación. No tiene una eficacia del 95% a menos que reciban ambas dosis. Okay, I think that's self-explanatory. Let me see. And can you read this in English to Yeah. me? Well, I'll say it in Spanish and then in English, okay? Recibí mi vacuna, pero no tuve ningún efecto secundario. I received my vaccine, but I didn't have any secondary effect. Yeah, so sometimes people, most of the time actually, people have little to no side effects from the booster, and so that because this gets so much press, oh, there are side effects, that they wonder, did I get actually a good dose and did I get a good reaction? And the answer is yes, it doesn't really, side effects are unfortunate, but are not a sign of effectiveness. Bueno, la respuesta, bueno, no hubo varios participantes en los que ensayos del estudio de la vacuna que no presentaron efectos secundarios. A ninguna de las vacunas y su respuesta de anticuerpos en la sangre medida fue tan alta como de los experimentaron síntomas. Bueno, la respuesta es de que sí debería llevarse la segunda dosis y no siempre debería tener efectos secundarios. ¿Puedo infectarme de COVID-19 por la vacuna? Can I get infected with COVID-19 from the vaccine? From the vaccine? No, because we're not injecting the virus into you. So we're only injecting we're only injecting RNA, which will create antibodies. Bueno, la respuesta no, porque en realidad no estamos inyectando el virus en sí, sino que estamos inyectando lo que es el RNA, que esto ayuda a producir los anticuerpos. Ya he tenido una infección real por COVID-19. Aún así debería vacunarme. I already have an infection, a real infection for COVID-19. Even though, do I still have to get the shot or the vaccine? Yeah, that's a good question, and yes, the answer is yes. La respuesta es sí. And I'll say more. If you have an infection, your body does make an immune reaction, but it creates thousands of different antibodies, and only a very few of those antibodies are neutralizing. Y bueno, la respuesta es sí, lo diría diferente. Bueno, sí deberías ponerse la inyección, porque a pesar de que si tienes la infección, bueno, recuerden que parte de esas vacunas, bueno, están creando los demás anticuerpos y solamente unos combatirán lo que es el virus. Okay. Usually we wait 3 months to get 90 days to do a vaccine after a natural infection. Is it okay? So you say, Oh, it does say that, 3 months. There we go. Okay, next question.
Ok, es más seguro vacunarse contra el COVID-19 en comparación con la infección actual por COVID-19. Is more secure vaccinated against COVID-19 in comparison or with the actual infection for COVID-19. It's what? Is it better to get vaccinated or get the actual COVID? Yeah. It's better, by far better to get vaccinated. So, es mucho más seguro recibir una vacuna COVID-19 en lugar de contraer una infección actual de COVID-19 por varias razones. La vacunación significa que es menos probable que transmita el virus a otras personas, incluidas aquellas que puedan tener una enfermedad grave y puedan morir a causa de ella. Okay. Oops. Okay. So, Tengo muchas alergias, incluidas las alergias de alimentos. ¿Debo de recibir la vacuna? I have a lot of allergies, include allergies for food allergies. Do I still need to receive the shot? yeah, we have not had problems with allergies, and in fact, sometimes when people have allergies, it's makes them a little bit more vulnerable if they should get COVID infection. Ok, la respuesta es sí. La vacuna es muy segura. No hemos tenido problemas con personas que son alérgicas a los alimentos. Y bueno, y pienso que deberían recibir la vacuna porque pues tener estas alergias y no tener la vacuna los hace más vulnerables. ¿Pueden las mujeres embarazadas y lactantes recibir la vacuna? Can pregnant women and breastfeeding receive the shot? Yes, the answer to both of those are yes. Sí, la respuesta es que los dos sí pueden. ¿Pueden las personas con enfermedades autoinmunes o inmunosupresión, tratamientos con el cáncer, recibir la vacuna? Yes, if somebody has any kind of immune suppression, that might mean that they are more at risk for getting a more serious infection if they get infected. So they should be given the vaccine. Ok, la respuesta es sí. Deberían recibir la vacuna porque estas personas están más vulnerables a tener infecciones. A very important question to understand is that if I have immune suppression and maybe cancer treatment or something like that, my response may not be as strong to the vaccine as if I had a full complement of immunity. Y bueno, por ejemplo, si yo tuviera una enfermedad, quizás no pudiera respirar bien o un problema inmune, bueno, debería tener la vacuna porque me hace más vulnerable a las infecciones. ¿Se pueden vacunar las personas con antecedentes del síndrome de Guillain-Barré? Right. Yeah. So Guillain-Barré is a pretty rare reaction to certain vaccines, and there have been no cases of the vaccines that we're using triggering Guillain-Barré. Y bueno, ellos no se han registrado casos de lo que es el Guillain-Barré que hayan presentado que hayan tenido problemas al recibir la vacuna. So the shot can cause infertility? No. No. La vacuna cambiará mi ADN Is that? o mi genética. They can change the DNA.
Or No, not? no, because remember I was talking about the captain of the ship and the sailors. The captain is the captain. He can't change into a sailor. And so the DNA is intact and will be until the end of time. Ok, so recuerda que habíamos hablado acerca que el ADN es como el capitán del barco y los demás son los ayudantes del barco, son los marineros. Bueno, el ADN no se puede cambiar si se recibe la vacuna. Oh. Escuché que no debería hacerme una mamografía poco después de la vacuna del COVID. Yeah, we do recommend waiting about 6 weeks for a mammogram following the COVID vaccine, because if you get a vaccine in the arm, it may cause some swelling of the lymph nodes. Bueno, es importante no retrasar la detección del carne de mama debido a la vacuna COVID. La Sociedad de Imágenes Mamarias o Society of Breast Imaging recomienda esperar de 4 a 6 semanas después de la segunda dosis de la vacuna del COVID para hacerse una mamografía. Eso se debe a que la vacuna puede provocar inflamación de los ganglios linfáticos en la axila, en el área de los senos, en el lado donde se administró la vacuna, y puede dar lugar a una mamografía falsamente anormal que puede necesitar repetirse o evaluarse más. ¿Es seguro usar analgésicos para reducir la fiebre como ibuprofeno o Tylenol antes después de recibir la vacuna? Yeah, so what we do recommend is not to take pain pills like ibuprofen or Aleve before the vaccine. But at night, in the evening, if you're feeling kind of achy and headachy or something like that, there's no problem using these medications to make yourself feel more comfortable. Se recomienda no tomar estos medicamentos antes de la vacunación, solo para prevenir reacciones que aún no han ocurrido. Pero también se puede decir que después que tome la vacuna, si por decir por la noche usted se siente adolorido, fatigado, pues sí puede tomar la pastilla. ¿Necesitaré dosis de refuerzo de la vacuna? Por determinar la vacuna, solo he estado fuera de los ensayos clínicos iniciales durante 1 año, por lo que se necesitan estudios, seguimiento continuos para determinar si la vacuna deberá repetirse en el futuro y en qué intervalo. La idea actual que Pfizer y Moderna brindan protección durante al menos 1 año. Do I need to reinforce the vaccine? The report, Yeah. Maybe to do it again? What is the question there? Well, it's like, will I need to get it again? Yeah. a dose later? Yeah. Yeah, we don't know about that. We just don't know. It hasn't, the virus hasn't been around long enough, and the vaccines have not been around long enough to know if we're going to need to do that ever, or once a year, or every 3 years. We don't know. Bueno, como explicaría esta pregunta sería, bueno, la pregunta es si necesitaré dosis de refuerzo. La pregunta en sí es que si necesitarían vacunarse nuevamente para saber si, bueno, necesitan reforzarse. La respuesta es, como el virus no ha estado mucho tiempo, todavía no sabemos si eso puede pasar.